Amén. Bendiciones, mis hermanas y hermanos que están ahora allí dispuestos a escuchar la palabra, que han estado apoyando en la intercesión, que han estado allí clamándole al Señor por fe, porque por fe estamos aquí. Amén. Así que bendiciones para todos ustedes. Dando gracias primero a nuestro Padre eterno porque hemos tenido una semana de mucha bendición, hemos tenido días donde vemos cómo fluye la palabra, nuestro Padre, cómo está fortaleciendo los ayunos, cómo está orando y por fe creemos que el Señor lo hará, por fe creemos que Él tiene el control de todas las cosas. Así que damos gracias a Él porque solo para Él es la honra, la gloria hoy y siempre, en el poderoso nombre de Jesús, de su Hijo amado, de nuestro Salvador, de aquel que se entregó por todos nosotros, dando gloria a Él, porque Él es el que lo hace posible, porque Él es el que está operando milagros ahora, porque Él es el que está haciendo ahora cuántas cosas que no nos alcanzamos a imaginar, porque los planes de Él son eternos, porque son perfectos. Así que el Señor cada día nos bendice cada día con su palabra, nos bendice cada día. El Señor lo hace posible para que podamos estar, para que seamos aquellos que llevemos su luz a todos los lugares donde vayamos, en todos los lugares que estemos. Es el Señor que lo hace posible, porque nos ama el Señor, porque así es, Él nos ama. Por eso, Padre, encomiendo esta palabra, Señor, Dios mío, para que sea el fluir tuyo como lo has hecho antes, lo harás otra vez, Señor, Dios mío, Padre, porque, Señor, es lo tuyo, Padre, es lo tuyo, Señor. Y para que, Señor Dios mío, cada uno reciba, Señor Dios mío, conforme como tú quieres darles entendimiento, esa revelación, Señor Dios mío, fortalecer la fe, Señor Dios mío, llegar a lo profundo de cada ser, Señor. Oh sí, Padre, lo creo, Señor, que tú lo haces. Lo creemos porque estamos aquí por fe, Señor Dios mío, Padre, porque leemos tu palabra por fe, porque oramos por fe, Señor, porque damos pasos de fe, Señor Dios mío, porque así tú lo has querido, Señor, porque ha nacido de tu corazón santo, Padre. Gracias, mi Señor, gracias, Padre, en tus manos, Señor. Encomiendo el resto del tiempo y la vida de mis hermanas y hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mis hermanas y hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hemos tenido una semana y unos días ya el Señor nos ha venido hablando unos temas muy profundos y se han sido de mucha bendición. Así que vamos a ir a un versículo muy conocido que todos lo hemos leído, y está en el libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a iniciar en el versículo número 1, y vamos allí, el Señor nos lleva en esta palabra a hablarnos de la fe nuevamente. ¿Amén? Dice su palabra santa: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Esa fe que nos ha dado el Señor, ¿sí? Esa fe para creerle a Él a pesar de los tiempos difíciles que estemos atravesando, a pesar de lo que la economía diga, a pesar de lo que las noticias digan, de muchas cosas. Es esa fe que el Señor hoy nuevamente, como cada día, quiere venir a fortalecer, quiere venir a hablarnos al corazón, porque si el Señor, como lo dice aquí en su palabra, porque en el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe en Él. Hermanas y hermanos, sabemos y en muchos lugares, en muchas naciones, cuántas cosas están sucediendo, ¿eh? Muchas cosas están sucediendo. Y el Señor quiere levantar un pueblo que le crea como lo está haciendo en nosotros, ¿sí?
sacándonos de esa incredulidad que hemos tenido como fortalezas generacionales, porque han habido fortalezas allí de incredulidad. Y el Señor viene con su palabra, viene con su poder al Señor derribar todas esas fortalezas de incredulidad y levantar un pueblo de fe, una generación de fe, no solamente para este tiempo, sino para los tiempos futuros. Porque diferentes cosas sucederán. Y sabemos que su palabra se cumplirá, porque se ha cumplido hasta el día de hoy y se cumplirá. Y el Señor nos hace advertencia, el Señor nos habla, como ha usado siervos y siervas para hablarnos, y aún de la misma religiosidad. Porque vamos pasando cada día y va siendo nuestra fe probada cada día. Y esas generaciones futuras necesitan de aquellos que estamos ahora, hombres y mujeres que el Señor quiere levantar de fe, hombres y mujeres que el Señor quiere que no se rindan y salen allí desesperados porque se asustaron, sino hombres y mujeres confiados en el Padre, que saben quién los llamó. Hemos escuchado y hemos leído esta palabra muchas veces. Muchas veces la hemos escuchado y el Señor a cada uno le ha estado hablando a su corazón de esta palabra, porque es un versículo muy poderoso como toda la palabra del Señor y es muy profundo. Es muy profundo. Y el Señor allí nos lleva en su santa palabra que hay situaciones que nosotros las vemos humanamente imposibles, pero para Dios no lo son. No lo son. Y Él nos está alimentando la fe, nos la está fortaleciendo cada día. Nos la fortalece cada día. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque nosotros para poder avanzar, para dejar un legado de fe a nuestras generaciones, el legado del Señor, tiene que haber un pueblo que se levante con fe. Tiene que haber un hombre y una mujer allí que esté dispuesto. Un hombre y una mujer que a pesar de que alrededor puedan decir, es una locura, pero para ese hombre y esa mujer que está allí con un corazón dispuesto, que le habla al Padre, que le busca, que le anhela, dice, Señor, fortalece mi fe, ayúdame, Señor, aquel, el Señor no lo dejará quedar en vergüenza. Porque hermanas y hermanos, son tiempos en los cuales vemos cómo está la situación en cada nación. Vemos que el hombre busca refugiarse en las ideas del hombre, busca escapar mediante las promesas de los gobiernos, de muchas cosas, pero Dios quiere un pueblo que levanta, Dios quiere un pueblo en todas las naciones que ha sido llamado para apreciar lo santo, para valorar lo santo, para poner por obra lo que el Señor ha dicho en su santa palabra. Eso lo quiere el Señor. Y eso es muy profundo, porque hay cosas que nosotros a veces no le creemos al Señor. Hay cosas que el Señor nos está hablando en secreto y dudamos y tenemos que ir a consultar al uno, al otro, a ver si de pronto es verdad o será que nosotros nos inventamos o qué será. ¿Por qué? Porque ahí están cosas escondidas en nuestro corazón de incredulidad. El Señor te ha llevado a un lugar allí, muchas veces hay esa lucha allí tan fuerte. ¿Será que es que aquí me envió el Señor para esta obra? ¿Será que el Señor me envió aquí a este trabajo? Y empezamos y cuando el Señor ha confirmado la palabra y viene lucha, ¿será que el Señor me puede usar en este lugar? El Señor puede usarte donde Él quiera usarte porque el Señor, para Él es el dueño de todo, Él es soberano. Él es soberano y nos quiere sacar aún más de esa incredulidad, porque hemos aprendido muchas cosas que nos limitan. Y el Señor me traía a recordar esa palabra como usó el siervo Carlos. Ayer en esa palabra también tan profunda, también como todas las palabras que el Señor ha permitido que se comparta. Y aquellas cosas que estancan esa obra poderosa del Espíritu Santo. Y esa incredulidad también allí. Porque nosotros nos acostumbramos que si no hacíamos, que si no tocábamos, que si esto, que si no lo otro.
entonces no se podía hacer. Que si no venía un siervo o una sierva y nos tocaba, nosotros no éramos ungidos, que si no había en tal lugar, nosotros no podemos, no. El Señor nos va sacando de todo eso, va derribando todas esas fortalezas que hay allí en nuestras familias con las que luchamos, que están impidiendo que nosotros avancemos en fe, que han ido impidiendo que nosotros demos esos pasos de fe que el Señor nos ha estado hablando. Esos pasos de fe que hay allí, que el Señor nos ha dado una instrucción a cada uno. ¿Cuántas veces el Señor nos está hablando y nos dice, mira, hijo, hija, yo quiero que sigas esta instrucción? Y muchas veces pensamos que tenemos que esperar que sea para otros igual, pero el trato de cada uno es diferente. El Señor a cada uno lo va preparando, Él sabe, nos conoce, porque nos ha unido como pueblo, nos une como pueblo y levanta y quiere levantar, y así como está orando y está levantando entre los jóvenes, entre los niños, entre los adultos, está levantando hombres y mujeres de fe. Y para eso también tu casa y mi casa fue llamada, no para quedarse allí detenida solo como un cumplimiento religioso, sino más allá de la profundidad de la palabra, porque como lo fue para los antiguos, la fe de ellos fue probada. La fe de Abraham fue probada, la fe de Noé fue probada, de todos aquellos fue probada su fe. Y nosotros tenemos situaciones que nos ocurren, esas situaciones que estamos pasando y no lo sabemos a medida que el Señor va revelando cuántas cosas van llegando a esta tierra, cuántas situaciones. Pero ahí es donde muchos esperan y anhelan, a pesar de la incredulidad que se mueve en el mundo, a pesar de la dureza de corazón, pero si anhela hombres y mujeres que le crean al Señor, hombres y mujeres que no solo lo dicen, que no solo son palabras, sino que con hechos allí se manifiesta esa fe en nuestro Padre, porque como lo dice su palabra allí escrito está en el libro de Lamentaciones, está su palabra en el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, dice su palabra, nuevas son cada mañana, ¿qué? Sus misericordias. Grande es tu fidelidad, Padre. Grande es la fidelidad del Señor. Y es su fidelidad es que a pesar de que estemos, mira, en cuántas naciones el Señor ahí hace llegar la palabra. El Señor está orando tan poderosamente que nos está sacando de solo pensar que en aquel lugar, que de tal forma Él puede actuar. Porque nos está mostrando el Señor cuán soberano es. Nos está llevando a reconocer que Él es soberano, que las oraciones no son en vano, que los clamores no son en vano, los ayunos no son en vano. ¿Por qué? Porque el Señor está orando y para esto el Señor nos ha llamado. Que cuando nosotros le oramos al Señor, estamos clamándole con fe, con fe. ¿Y qué busca el enemigo? Debilitar esa fe. ¿Qué viene a traer a la mente? Pero ¿cómo será eso posible? Pero el Señor viene porque Él es fiel a fortalecer. Levanta instrumentos, envía la palabra. Pone allí una alabanza. El Señor permite tantas formas para que nosotros recordemos que Él está allí, que Él está allí. Y tu casa y mi casa fueron llamadas porque están entre los planes perfectos del Señor. ¿Para qué? Para ser restaurada. Para ser restaurada, y hay palabra que ha sido declarada, y las generaciones que aún no conocemos serán tocados con el poder de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Es fiel, hermanas y hermanos. Ustedes y yo lo hemos visto la fidelidad del Señor en cuántas ocasiones, en situaciones difíciles, lo hemos visto obrar y han venido a trabajar nuestra fe con unos de una forma, otros de otra forma, pero para llevarnos a ser hombres y mujeres que están allí firmes en el Señor.
porque los planes de Él son perfectos, como lo dice su palabra en el libro de Jeremías, son más altos que los nuestros, sus planes para con cada uno de nosotros. Quizás en tu casa, como lo podemos vivir cada uno, pasamos situaciones difíciles y queremos ver pronto esa restauración, ver hijos en los caminos del Señor, ver las parejas, ver esposos, esposas, familiares por los que se ha orado. Pero el Señor en este tiempo nos viene a recordar en su poderosa palabra que Él está escuchando el clamor de su pueblo, que Él está escuchando y ha visto tus lágrimas caer. El Señor ha visto allí cuando tú le estás hablando aún en tus quehaceres y preguntándole. Ahí está el Señor escuchando, porque Él es fiel, pero Él actúa como Él quiere actuar. Y nosotros muchas veces pensamos de una manera, pero viene el Señor y nos sorprende, y nos sorprende. Y cuántas veces de pronto podemos decaer y decimos, Señor, yo quisiera que mis hijos fueran como los de aquella hermana o aquel hermano. Cómo predican, cómo alaban, Señor, cómo oran, Señor, pero los planes del Señor son tan perfectos que Él sabrá cómo llegarle al corazón de esos hijos, porque Él es fiel, que Él sabrá cómo llegarle al corazón de esos familiares, de aquellos vecinos, de aquellas personas por el que el Señor te ha puesto a orar. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo convencer, porque Él nos habla de la fe, como dice aquí su palabra. Porque como lo dice en el versículo número 6 del capítulo 11, nos dice su palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa fe. Cuando oramos con fe, hermanas y hermanos, debemos de estar convencidos, y esa obra la hace el Espíritu Santo de Dios, de que algo está sucediendo, de que algo se está ejecutando en ese momento a favor. Tú y yo no estamos ahí en el lugar que estamos por coincidencia, porque en el reino del Señor no hay coincidencias, hay propósitos. Tú y yo no escuchamos la palabra porque sí, sino porque hay propósitos. El Señor tiene propósito. Entonces, allí si el Señor te pone en ese lugar allí, es porque el Señor quiere llenarte, quiere, así como clamaba la hermana, límpianos, Señor, límpianos, Señor. Así es, que nos siga limpiando y sacando todo lo que tiene que sacar, esa misma incredulidad, todas aquellas cosas que impiden el fluir del Espíritu Santo, esa misma religiosidad que se manifiesta allí. ¿Cuántas cosas? Si no es de esta manera, de la otra, porque son formas. Ese espíritu religioso que se manifiesta cuántas veces en nosotros y nos hace caer cuántas veces allí, pero el Señor en su amor viene y vuelve, nos envía palabra de consejo, esa palabra de Él, para levantarnos, para hacernos ver cómo va a ser Él, para llevarnos a conocerlo a Él cada día más. Y por eso Él trata con nosotros, por eso permite situaciones que uno a veces siente no poder, porque todo lo hemos pasado. Y tiene que suceder así. Y se aflige nuestro corazón. ¿Cuántas veces allí? Pero nos lleva a conocerle, porque Él mismo es el que se revela, así se revelará a los de tu casa, a los que no le conocen, porque ve esa disposición que tú tienes, porque Él obrará, porque Él es fiel, porque Él se acuerda, porque Él hace memoria del clamor de su pueblo, hace memoria, hermanas y hermanos, cuando no estemos aquí, estas oraciones nos han sido en vano, seguirán tocando vidas, así como oraciones de otros que clamaron, se alcanzaron y han sido tocadas nuestras vidas. Así es el Señor, no ha sido en vano.
aquellas cosas que Él está hablando a tu corazón allí que tú hagas y te está dando una instrucción a ti. Es el Señor el que habla de una forma que nos lleva a conocerlo a Él. Así lo conocerán nuestras heredades. Lo conocerán, porque es un privilegio muy grande, hermanas y hermanos, un privilegio muy grande. Uno ve aún en la actualidad, como aquí en esta nación donde yo estoy, ver cuántas cosas, cuánto honor según en esta humanidad ha habido, por ejemplo, en la familia real. Y cuántas cosas se han hecho aquí, de cuántas cosas se habla, de la historia y todo lo que ha sucedido con la muerte de la reina aquí. Y todas esas cosas que se hicieron para su entierro. Y el Señor hablaba a mi corazón, si aún en eso, cuántos se sienten honrados en lo natural. Nosotros aún más, porque el Señor nos ha llamado para bendecirnos y para bendecir a otros. Porque tú eres bendición para tu casa como lo soy yo. Tú eres bendición para tu familia. Pero ¿qué ha pasado cuántas veces que el enemigo viene y susurra y dice, pero es que tú estabas antes en tal lugar? Pero es que tú hacías esto, hacías lo otro. ¿Cuántas voces ahí escuchándose? ¿Cuántas voces vienen a querer debilitar aún la misma situación que vivamos en nuestras familias, a querer debilitar? Pero el Señor es tan fiel, hermanas y hermanos, que ustedes lo han ido conociendo también, que viene y fortalece y te dice, hijo, hija, yo te saqué de ese lugar, no para que te quedaras allí lamentándote, sino para que avances, porque te levanté para que seas una mujer de fe, un hombre de fe. Te levanté, porque a muchos serán tocados con esa fe, muchos serán alcanzados con esa fe, y esa fe tiene que ser probada, como lo decía el Señor, probada. Por eso el Señor cada día, en sus muchas misericordias que son nuevas cada mañana, el Señor nos va enseñando, el Señor va orando allí, va operando, porque lo está haciendo, y yo, hermanos, esta semana hemos estado, pues estamos de ayuno y oración. Estaba yo allí clamándole al Señor en mi intimidad y me fue permitido ver una visión de ángeles llegando a las casas y llegaba a recoger allí, a cuidar esa oración para ser llevada ante el trono, una protección especial. Y sentía en el Espíritu pedir esa protección especial para las casas, para los familiares y para los hermanos en todas las naciones. Porque así como el Señor nos lo ha hablado por medio de los siervos y lo dice en su santa palabra, el Señor envía ángeles, hermanas y hermanos, los envía a protección allí, a guardar. El Señor opera de una manera poderosa, como Él lo hace. Y qué bueno que el Señor, como alimenta nuestra fe, porque Él sabe cómo hacer con cada uno. Quizás alguno dirá, yo ya he pasado eso y yo le creo que el Señor lo hará. Y quizá otro dirá, todavía mi fe es débil y necesito que el Señor la fortalezca. Pero en este caminar el Señor nos lleva para ser cada día más hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe, como he escuchado en los clamores, como ha usado sus siervos y siervas, el Señor, cuando se ha desatado esa palabra, creo que serás usado, y cuando ores con fe por sanidad, se sanarán, cuando ores por una familia, por restauración, se verá la restauración, y es el Señor que viene allí a fortalecer nuestra fe. Porque aún en estos tiempos, en todas las cosas que se están moviendo, de las que según se publican y las que solo Dios sabe de lo que está pasando y lo revelan en el Espíritu a sus siervos y siervas, aquellas cosas, pero el Señor por eso
viene con su palabra a decirnos nuevamente, pueblo mío, es necesario que me crean. ¿Y cómo creen los niños, hermanas y hermanos? ¿Cómo creen? Cuando un niño desde pequeño va recibiendo la palabra y tiene esa oportunidad, empieza a creer, porque yo lo viví. En esa oportunidad, en ese privilegio que me ha dado el Señor con mi hija, de poderle compartir y escuchaba. Y recuerdo cuando le hablaba a ella y leía la palabra y ella creía y me hacía ejemplos de cosas. Entonces, verse aún un niño, como dice, es necesario que recibas instrucción de parte del Señor. Y nos ha puesto ahí, y aún nuestros hijos en edades adultas, aún allí a cuántas personas que el Señor nos acerca, porque como sabemos esos testimonios de fe, cuánto impactan la vida de uno y cuánto impactan la vida de otras personas. Que hoy en un hospital, que hoy en una cárcel, que hoy en una casa, que hoy en una situación, quisieran escuchar esos testimonios de fe, de cosas que parecen sencillas, pero que el Señor está operando y que todo para Él lo hace con amor. Y que los planes de nuestro Padre, porque Él se deleita en restaurar las familias, en restaurar las relaciones, hermanas y hermanos. Sus planes son perfectos. Y dando gracias al Señor porque nos permite escuchar su palabra. Porque cuando estamos allí nos dejamos llevar por Él, sumergir en esas aguas santas. El Señor viene a limpiarnos y a sacarnos de toda aquella condición, de eso que había en nuestra familia, de esas herencias generacionales con las cuales cuánto luchamos. Muchas veces nos pueden parar en el camino, pero el Señor vuelve y nos habla y nos lleva a confiar. Tal vez cuando leemos la palabra, que los ejemplos que siguen a continuación en el capítulo 11 nos habla de la vida de Noé, nos habla de esa promesa que hubo de ese hijo ya en su edad avanzada. Y tal vez se puede decir según la humanidad y el pensamiento humano, pero eso era en ese tiempo. Pero en alguna cosa, y cuántas cosas aún ahora de lo que se transmite en las aulas, de lo que se habla tanto por los medios de comunicación, se ha levantado con fuerza como para llevar a dudar de esa palabra. Pero nosotros fuimos llamados para creer y nuestras casas también, porque como lo dice su palabra, en el libro de Josué dice su palabra, mi casa y yo serviremos a Jehová de los ejércitos, servimos a Él. Por eso hay luchas. ¿Cuántas luchas hay para venir a debilitar la fe? Estamos nosotros clamando y empezamos a ver un cambio allí en nuestra familia. De pronto viene y se presenta una situación difícil. ¿Y a qué viene eso? A tratar de debilitar nuestra fe. A querer bajar nuestras manos. Pero como el Señor quiere esos hombres y mujeres que claman, como esos guerreros que claman allí, que Él va levantando, que está puliendo allí. El Señor va fortaleciendo esa fe en nosotros, esa fe en Él, porque hemos confiado en muchas cosas. Hemos tenido generaciones que han confiado en muchas cosas, que si no les funcionaba el médico, iban al brujo, que iban al adivino, que hacían tantas cosas y cuántas han afectado a generaciones. Pero no estamos aquí para lamentarnos de eso, porque nos hemos acercado cuantas veces y el Señor viene hablándonos y a decirte, no mires atrás, mira adelante. Porque ¿qué le sucedió a aquella mujer de Lot? Que recibiendo una instrucción miró hacia atrás y allí quedó paralizada, allí quedó convertida en sal. Ya no podemos estar allí mirando, ay, pero si es que yo hubiera estado en tal lugar, tal vez. No, el Señor es el que está orando y nos ha sacado los lugares que nos ha sacado, la condición que nos ha sacado y está sacando aún más. ¿Para qué? Para Él glorificarse, para que su nombre sea glorificado, para que lo conozcan en todos los lugares. Allí van sus hijos, allí van sus hijas.
Aquella mujer que vive en tal casa, esa es una mujer de fe. Aquel varón, ese varón es un varón de fe. Que no solo son palabras, sino que hay hechos. Y esos hechos primero me llevan a buscar, como lo dice su palabra, en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Su palabra lo dice. Aquellos que le buscan a Él primero, aquellos que corren a Él primero, porque eso no lo recuerda el Señor a cada uno de nosotros. Y a veces tenemos momentos de angustia y buscamos llamar al uno, al otro, a ver qué me dice. Sí, porque lo usa a las personas. Porque también tenemos que salir de aquello que no podemos creer que Él usa al que quiere usar. Aún a nuestros hijos, cuántas veces les puede poner palabra. A nuestros esposos, a las esposas de nuestros hermanos. Aquellos el Señor puede usar y darle esa palabra que se está esperando. Él usa los instrumentos que quiere usar, que son necesarios en ese momento, por amor, por misericordia, para acercarnos a Él, para que confiemos que Él está allí. He tenido la oportunidad, como ustedes, hermanas y hermanos, en situaciones, y lo compartía una vez algunas hermanas, cómo he venido sintiendo al Señor tan cerca, tan cerca. Tuve la oportunidad que el Señor me dio de ir a Ceilam y pude sentir en el espíritu la cercanía del Señor. Era tan fuerte eso, era tan fuerte lo que yo estaba sintiendo, que Él hablaba y me hacía sentir, dile a este pueblo que está allí, que yo lo llamé, que quiero un pueblo de fe, un pueblo que me clame que yo soy el restaurador, que yo voy a orar. Y esa palabra era para allí, para ese lugar, como la da para tu casa y para mi casa. Cuántas maneras nos ha sorprendido el Señor. De tanta forma nos lleva a clamar porque levanta un pueblo. Ha tenido tanta misericordia aún con nosotros, con cada uno. Mira, con este ministerio, poner tiempo de intercesión. Tantas cosas el Señor para bendecirnos, como tiene levantados en otras naciones, en otros lugares. Para fortalecer la fe, situaciones que se presentan, como compartía un día, y vi una situación donde yo voy a laborar y el Señor me dijo, clámame por eso. Le dije, bueno, y empecé yo haciendo mi labor allá, donde yo voy a trabajar, y empecé a pedirle al Señor por aquella vida, y orando al Señor, y después a los minutos de ver a aquella persona, vi un cambio sorprendente. El Señor me dijo, clama, y sigue clamando con fe. Es Él lo hace. Y no solo lo puede hacer con uno, ni con tal hermanito o hermanita, lo puede hacer con todos. Con todo lo hace el Señor. Con todos. Como lo hizo en el pasado, como se ha hablado de misioneros, de siervos que necesitaban allí que el Señor supliera, y ahí llegó el Señor y les suplía de tal manera que no solo la fe de ellos se fortalecía, sino la de los que estaban alrededor de ellos y las que la escuchamos aún en este tiempo. Porque es Él es tan atento, es tan detallista el Señor, que Él conoce nuestro corazón. Y se hoy te ha llamado a ti y hoy te está hablando porque quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu casa. Quiere que algo quede allí para tu familia, es su visitación. Quiere que le abramos ese espacio para que Él se quede, para que Él se quede, porque cuando Él está en su presencia, lo hay todo. Lo hay todo. Que ni siquiera los reyes, según esta tierra, ni la gente que más aún adinerada que sea, puede pagar, puede comprar. Ninguno. ¿Por qué? Porque es que lo de Él es por gracia, por sus misericordias eternas. Por amor, porque nos ama,
Y por eso va a alcanzar a muchos y a lugares que nos va a llevar el Señor. Y cuando vamos a un lugar, hermanas y hermanos, como lo decía una vez una sierva, cuando tú llegas a un lugar, allí llegamos nosotros como pueblo de Dios para bendecir. Porque si nosotros estamos allí creyéndole al Señor, somos llevados de bendición a naciones, somos llevados de bendición a lugares, a casas. Cuando nosotros estamos ahí buscando al Señor, de su presencia, va lo de Él, llega lo de Él. Llega lo de Él. Hay lugares, en ocasiones el Señor nos sorprendía nuevamente que llegamos a una cafetería y aquellas personas, no había nadie más allí. Parecía como si no hubieran entrado nadie a comprar un café, un pan. Y el Señor usó a aquella sierva y me dijo, mira lo que va a hacer el Señor. Cuando llega a su pueblo con fe, mira lo que sucede. Y después de eso, llegó bastantes personas a comprar. Entonces decía, mira el Señor, cuando uno le ora con fe, ¿cómo obra el Señor? Lo que hacía el Señor, a bendecir a otros, y no solo por el hecho de que lleguen allí como este ejemplo a comprar, sino el hecho de que llegue su palabra, de que uno ora por esas vidas y serán alcanzadas, porque ya esas oraciones están siendo recibidas, y en la agenda santa del Señor empieza a moverse, dice, me acuerdo cuando aquella hermana, cuando aquella mi sierva, dice el Señor, mi sierva, dice el Señor, cuando mi siervo clamaba por este pueblo aquí, cuando clamaba por esta familia, voy a hacer misericordia. Llegó el día. Y qué bendición, hermanas y hermanos, que aun cuando nosotros no estemos en esta tierra, sigan corriendo esas oraciones de fe, esos hechos de fe, se sigan moviendo y alcanzando vida. Eso es una honra muy grande de parte del Señor que nos ama a todos nosotros, que nos recuerden y que donde quiera que el Señor nos permita ir, nos recuerden por ir como hombres y mujeres con un corazón humilde como el de Cristo, sencillos, con personas sinceras, hombres y mujeres de fe, porque ahí va a quedar una huella, y la huella del Señor, ahí queda lo de Él, porque Él es fiel y es verdadero, porque nosotros, ni por apellidos, ni por ninguna otra cosa, el Señor nos llamó por misericordia, porque Él nos ama, porque estaba ya desde antes, como lo dice su palabra, antes de la fundación del mundo, ya estábamos en esa agenda del Señor. Y así está nuestra familia en la agenda de Él y todos aquellos que el Señor nos va a acercar para su gloria y honra, porque Él vino a salvar las vidas. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar las vidas y por eso va equipándote a ti y a mí como hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres obedientes en Él, para que Él siga operando esa obra, Muchas veces que me ha ocurrido cuando estoy clamándole al Señor que me lleva a otras naciones y a veces clamo por cosas situaciones que están pasando que no las he visto ni en la prensa ni de ninguna forma, sino allí en el Espíritu como las empieza a mostrar. Y yo voy creyendo de que algo está haciendo el Señor. Yo no sé si algún día voy a ir a ese lugar o no, pero el Señor está operando ahí algo, porque Él lo revela, porque la obra poderosa del Señor. Y lo hace en los hogares cuando Él pone en una vida y hogares, situaciones, y uno no puede decir, no, pero si no viene a la iglesia, no. Puede estar por allá, pero allá el Señor lo toca, en otro lugar. En otro lugar, ella lo toca, el Señor le acerca los instrumentos, hace todas las cosas que son necesarias como Rey de Reyes y Señor de Señores para que esa familia, para que esa vida sea acercada a Él. Y por eso el Señor nos va preparando y levanta y ha puesto esos tiempos de clamor, esos tiempos de ayuno. ¿Por qué? Porque le está equipando a su pueblo y nos va sacando de esas oraciones ahí solo de nosotros para llevarnos a clamar los unos por los otros como lo ha establecido el Señor. Porque esas oraciones son de fe. Esas oraciones con fe mueven montañas, hermanas y hermanos. Ustedes lo han visto y lo verán nuevamente. Mueve montañas. ¿Cuántas veces nos toca que clamarle al Señor allí, aún viendo la situación tan diferente?
Pero Señor, tú lo has dicho que ese hijo, Padre, que esa hija. Señor Dios mío, Padre, te pertenece. Y aún uno los ve allá tan enamorados del mundo, pero allá los alcanzará el Señor y se los arrebata el enemigo, porque Él es el Todopoderoso. Y esa palabra, como vemos allí cuando le viene aquel arcángel a traerle ese mensaje poderoso a María, esa sierva del Señor. Y allí guardó ella en su corazón, lo creyó. A ti el Señor te ha hablado y te ha dicho algo. Y tal vez quizás ahorita las cosas no se ven del todo como tú lo piensas o tú lo anhelas. Pero hay un día específico para esa situación. Hay un día que el Señor ya ha dispuesto para responder a ese clamor. Como veremos esos testimonios que se van a contar, que se van a compartir en los días siguientes de lo que el Señor está operando por medio de este ayuno que Señor nos ha llamado, nos ha convocado por medio de estos clamores. Esos testimonios, yo lo creo. Mis hermanos, yo lo creo. Yo creo que se está moviendo y está operando algo poderosísimo de parte del Señor en los hogares, en las familias. Porque vemos ahora cómo el enemigo se ha empecinado en venir a destruir lo que ha venido del corazón del Señor, que es la familia que Él estableció. Cómo ha querido dañar y separar las parejas para que los hijos le queden más fáciles para Él convencerlos y sacarlos del camino. Pero como hay un pueblo que a pesar de las luchas y de muchas otras cosas que el Señor nos conoce a cada uno, nos está llevando a creerle a Él para que nosotros seamos también de aquellos de bendición que oran por los que conocen y por los que no conocen. Y esa palabra está llegando y esas oraciones, así como yo me fue permitido en esa visión, estaban siendo llevadas protegidas allá al trono. Y el Señor allá dice, allá está mi hijo clamando en el nombre, allá está clamando en el nombre de mi hijo Jesús. Y ese día específico allá está, para esa situación. Porque el Señor no es como aquellos como nosotros los seres humanos, que a veces prometemos cosas y no cumplimos. No, el Señor sí cumple. Así como el Señor nos ama y cuántas veces nos consiente con cosas, tenemos deseos en el corazón y viene y nos concede esos deseos del corazón, así también nos disciplina. Y lo hace y lo hará con nuestras descendencias en lo que sea necesario. Porque Él sabe con quién está tratando y sabe qué es lo que ha operado en nuestras familias y qué es lo que Él tiene que sacar de allí. ¿Qué es lo que tiene que sacar? Y por eso nos lleva y va quebrantando nuestro corazón para que reconozcamos, porque muchas veces miramos hacia afuera y bueno, y esto porque me salieron así y porque mi familia esto y lo otro, pero el Señor empieza a revelar lo que ha habido en el pasado, no para que nos quedemos lamentándonos, sino para que pidamos auxilio, porque Él es pronto para llegar, Él es pronto para llegar. Ustedes y yo lo sabemos de que Él está haciendo algo extraordinario en la vida de las personas, que los niños serán levantados, niños a clamar, se verán muchas cosas. Y clamará uno por cuántos lugares. No sabemos si lo visitaremos o no. Pero en el Espíritu el Señor nos lleva para clamar por esas generaciones que están siendo tan golpeadas por las modas, por el engaño del enemigo para sacarlos, convenciéndolos de otras cosas. Pero hay una palabra que ya está allí, hay un clamor que ya está siendo levantado en Asia, en África, en Oceanía, en toda América, en Europa, en cada lugar donde el Señor está levantando como una luz de esperanza, un pueblo que le crea, y por ese pueblo que le cree, el Señor extiende aún más sus misericordias y dice,
Señor, voy a actuar, me voy a levantar. Me levanto por este pueblo, me levanto por esta familia, me levanto porque es lo mío. El Señor se levanta a defender lo que es de Él, porque nos ama y nos cela con celo santo. Amén. Es el Señor tan bueno, tan bueno. Y eso de pedirle al que siga fortaleciendo nuestra fe. Hermanas, y el compartir de cosas que pueden ser muy sencillas, hermanos, pero alimentan la fe, fortalecen la fe de nosotros y el Señor nos va llevando allá a que no nos quedemos solo pensando cómo es la forma, qué forma, sino cómo Él va orando y nos va convenciendo, cómo le habla a los hermanos y hermanas, que a uno llevarlos a lugares, allí el Señor les va hablando y qué cosas Él usa para que llegue su palabra. Cuán bueno es el Señor, ¿verdad? Es muy bueno. La gloria sea para Él hoy siempre, hermanas y hermanos, y creer, porque esto que uno lo siente en el Espíritu no es para decirlo solo para escuchar, para que otros escuchen y por hablar, no, es porque es el Espíritu Santo que se carga de convencernos a nosotros, que ha ido alimentando nuestra fe, que creamos como los niños que creen cuando les comparten y creen las historias. Nosotros le creamos al Señor porque Él quiere ese pueblo que le crea, ese pueblo que se dispone para Él, como te está levantando a ti y como está orando en mi vida también, y en otros hermanos, en otras naciones, sin mirar qué denominación, porque sabemos que para Él no es que qué denominación, porque solo vino Él de Cristo, los llamados de su nombre. Entonces, de todos esos lugares allí donde Él tiene ese pueblo suyo, Él va levantando. Por eso que no cese el clamor, que no cese el clamor, ese clamor con fe, sino que siga fluyendo, que esa instrucción que el Señor te va dando, esa invitación que el Señor va poniendo, podamos seguirla con confianza de que algo sucederá, que hay vidas que serán tocadas, porque así lo ha dispuesto el Señor. Esto es una honra muy grande, que el Señor ha querido venir para fortalecer tu fe y mi fe y decirte que sigue confiando, que los tuyos no quedarán desamparados. Tu casa no quedará desamparada porque se ha levantado el poderoso de Israel, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, así como les compartía que lo sentía tan cerca, lo he sentido en aquella oportunidad allá en Colombia, en Ceilán. Hermanas y hermanos, esto es tan real, esto no es un juego, es real, Dios está vivo, Él nos lo está haciendo reconocer cada día de que nos ha llamado, de que no es capricho ni de los pastores ni ningún otro, sino que es del Señor, ha venido del corazón del Padre para levantar a su pueblo, porque está levantando su obra en pueblos, en ciudades, y moverá siervos y siervas de lugares donde están ahí, donde han ido recibiendo la palabra. El Señor moverá lugares para llevar, porque son instrumentos de bendición, como los que ha levantado allí, como los que estamos escuchando la palabra, jóvenes, estamos escuchando la palabra de siervas y siervos. Es un mover extraordinario que empezó a hacer el Espíritu Santo en medio de las naciones, porque bien es cierto lo que se dice, ya las tinieblas han ido cubriendo las naciones, pero Dios es poderoso porque su luz llega. Porque Él es la luz misma que llega a irradiar, que llega allí a rescatar a los suyos y llegará a tiempo, porque Él nunca se tarda. Él llega en el tiempo correcto y así lo ha dispuesto el Señor. Así que preparémonos con fe de los moveres que seguirá siendo el Espíritu Santo de Dios y de los lugares que nos llevará y donde nos va a sacar a llevarnos a otros. Para bendición, se abrirán casas, puertas de familias, casas que estaban cerradas se van a abrir. ¿Por qué? Porque el Señor, llegó el tiempo y el Señor así lo ha dispuesto,
Así lo ha dispuesto. Y tu casa y mi casa no quedarán desamparados, ni la de nuestros hermanos en las naciones, porque el Señor es quien va delante de su pueblo. Es el Señor, es el Señor, es el Señor que se ha levantado. Y si estás allí en un pueblo pequeño y dices, pero ¿cómo lo hará el Señor acá en estas condiciones? Ahí lo hará el Señor, porque es que el Señor obra de una manera poderosa. Puedo estar yo en una ciudad muy grande y tal vez con tecnología y Él sabrá cómo va a ser porque tiene un pueblo allí en esa ciudad. Puede ser Bogotá, puede ser cualquier otra ciudad o aquí en Europa, donde quiera lo hará, donde quiera moverá sus instrumentos, donde quiera. Él dará la provisión como la ha dado para este ministerio, la va a dar donde quiera que lleve sus siervos y sierva, lo hará, porque Él es fiel, es fiel. Así que sigamos creyendo en Él, en su poderosa palabra, porque su palabra trae vida para nosotros, es vida para nosotros. Dejémonos sumergir en aquellos manantiales, esas aguas puras del Señor, que seguirán corriendo porque hemos sido llamados para ser instrumentos de bendición, instrumentos que están siendo limpiados, que están siendo preparados para no seguir como andábamos por ahí viviendo una religión, apariencias y una doble vida y sin sinceridad. No, pueblo sincero, pueblo íntegro, un pueblo que va allí, que habla con fe, con sinceridad, que cuando da un abrazo lo da con sinceridad, un pueblo que llega allí a servir, porque a eso nos llamó el Señor, porque el primer ejemplo de nuestro Cristo de la gloria, del servicio con amor a Él. Nuestros hijos y nuestras generaciones recogerán de esas bendiciones, hermanas y hermanos. Así que sigamos hacia adelante, hacia la meta señalada por nuestro Padre Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra y que se está moviendo con poder ahora en lugares, allí en situaciones por más difíciles que tú le estés viviendo, por más difícil ese diagnóstico que tú tengas allí, ese miedo al cual te estás enfrentando, cualquier situación. Hay un pueblo que ora y que cree de que tú lo harás, Señor, porque tú eres Padre, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu obra poderosa, Señor. Yo encomiendo la vida de mis hermanas y hermanos delante de tu santa y poderosa presencia, para que la fe de cada uno sea fortalecida, Señor, para que no nos quedemos mirando las situaciones que estamos viviendo, sino que nuestra fe sea fortalecida, Señor, porque tú nos llamaste por misericordia. Señor Dios mío, porque nos amas, Señor Dios mío, Padre, nos has llamado y nos quieres seguir usando, Señor, para todos los lugares donde nos lleves, Señor Dios mío, para que quede ese legado tuyo en nuestras generaciones, Señor Dios mío, en nuestra familia natural como espiritual, Señor Dios mío, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Para ti sea la gloria, mi Señor, la honra y la alabanza, Señor, porque tuyo, de ti es el imperio y la potencia, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.